eh, médico veterinario venezolano, eh, desde Venezuela, escribiéndonos y atento con nosotros. Estábamos conectados con él. No lo logro ver en pantalla, lo teníamos presente. No sé si me está escuchando. Eh, Sí, sí, sí me escucha. Bueno, perfecto, doctor. Ahorita saldrá la imagen. Como sabemos, la internet no es de la mejor calidad, pero ahí vamos. Bueno, el doctor Martín Han tiene estudios realizados de pregrado en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en el año 63. Médico veterinario con curso de posgrado, especialización en la Universidad de Degli, estudios de Milano en Italia en el 66. Maestría en la Universidad de California en el 79. Doctorado en la Universidad de North Carolina en el estado en la Universidad del Estado en el 79. Postdoctorado en Cornell University en el 87 y profesor titulado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela. Nada más y nada menos nos damos hoy el lujo de tenerlo con nosotros y con este excelente título que nos da hoy que se llama La vaca ideal para su finca. Doctor, los micrófonos son suyos, las imágenes y ya tenemos 5 personas metidas en el grupo del canal de YouTube de Ganadería Regenerativa esperando por esta interesantísima ponencia que usted nos va a dar el día de hoy. buenas noches. Muy agradecido a Benagar, la Asociación de Criadores de Ganado, los ganaderos degenerativos, en nombre de su presidente, el amigo Basilio Labrador, y lógicamente también a todos los que van a asistir o están asistiendo, están participando de esta pequeña conversación que vamos a tener esta noche sobre algunos aspectos que creo que son relevantes, son importantes para hacer ganadería como supuestamente nosotros todos deseamos. El título que escogí para esta conversación, Estrategias genéticas para producir la vaca ideal, tiene básicamente ese título, 3 componentes. Lo que vamos a ver fundamentalmente la parte genética, vamos a ver la producción del animal y aquí tenemos nosotros nuestra vaca ideal. Una vaca ideal, otros lo califican como la vaca funcional, pero fundamentalmente es una vaca que tiene 2 características. Una de buena productora. Buena productora, posiblemente ustedes pensarán, bueno, él está hablando de una vaca Holstein de 30 litros, 25 litros y tal. No, estamos hablando de los ingresos y el animal me produce fundamentalmente 2 productos, leche y carne. ¿A qué nivel? Bueno, depende de la funda, del fondo, depende de los recursos, eso lo vamos a ver más adelante, pero nosotros tenemos que tener ingresos y uno de los objetivos fundamentales de cualquier fondo es lograr la mayor cantidad de ingresos posible. Y la otra condición que tiene, que es la próxima diapositiva, la otra condición que tiene que tener la vaca ideal es de que sea, nosotros lo llamamos como libre de problemas. Libre de problemas, una vaca que queda preñada con un solo servicio, una vaca que tiene 70 días de vacío, una vaca que no le pega la mastitis, una vaca de buena estructura, lo que es esquelético o locomoción se refiere, porque nosotros aspiramos de que esa vaca salga con entusiasmo, con ganas a pastorear, a obtener el alimento que necesitamos nosotros transformar en productos útiles para el hombre. Hacemos la otra. Hacer la vaca para el fondo. ¿Sí? Esa es una de las actividades muy importantes para cada uno, es hacer la vaca. Y la vaca, cuando estamos hablando de hacer la vaca en el fondo, pasamos la otra, es el ambiente al cual nosotros estamos involucrados dentro del fondo. El ambiente muchos lo consideran como del clima. Y el clima es una parte, sí, muy importante, especialmente la mayoría de nuestras vacas productoras de leche doble propósito o leche
ellas están en zonas bajas, por consiguiente, tanto la temperatura, la humedad, la radiación, estamos aquí en el trópico, pero el ambiente también incluye una cantidad de cosas fundamentales dirigidas, manejadas, controladas por el ganadero, por el dueño, como es el caso de la alimentación, como es el caso de la sanidad, como es el caso del manejo del personal de los animales. Todo eso engloba el ambiente al cual nosotros le vamos a proporcionar a esa vaca. Y tenemos que hacer una vaca para el ambiente propio de ese fundo. Y ustedes dirán, bueno, si hay 16,000 fundos lecheros en Venezuela, tendremos que tener 16,000 tipos de vacas. No, es que nosotros podemos agrupar. Hay muchísimos fundos, como es el caso del ganado Carola. Ese se hizo en una zona semiárida, pero ese ambiente lo estaban utilizando en el oriente, lo estaban usando en Barinas, lo estaban usando, o sea que de repente, y yo diría, van a evaluarlo, uno de los beneficios de esa ganadería regenerativa es que se van a unir, se van a confluir los ambientes. Ya veremos nosotros de que todos aquellos que dedican el esfuerzo para producir con pasto bajo ese esquema que están promoviendo, lógicamente va a hacer de que el ambiente en general sea muy similar en Barinas y en Oriente y en el llano y en cualquier región del país. Pasemos a otra. Si nosotros con esta gráfica, que lo hemos visto en varias oportunidades, en el eje de la X, o sea, la horizontal abajo, ponemos nosotros los diferentes ambientes. Y donde tenemos en la mano derecha el ambiente más hostil, el ambiente de recursos muy pobres, en lo que alimento, agua, ahí lo que funciona es un animal sumamente resistente para poder sobrevivir. Mientras por el otro lado, en el lado derecho, tenemos nosotros ambientes muy favorables, como es lo que tenemos nosotros en la zona alta aquí en Venezuela y lo tienen en otros países también, donde el animal, lógicamente, el que prospera es el europeo. Pero, pasemos a otra. La mayoría de las fincas están en un medio, ni en un extremo ni en el otro extremo, sino que estamos en el extremo intermedio, donde vemos nosotros que la producción y la resistencia tienen que unirse para producir el animal eficiente, el animal provechoso, el animal que nosotros queremos. En este caso es el F1. Pasemos a la otra. Aquí tenemos una vaca F1. Esta es una vaca ideal de una finca que está en una parte estratégica de la ganadería aquí en Venezuela, que es la zona zuliana. Esa finca, claro, esa foto la tomé hace tiempo, pero esa vaca teníamos nosotros bajo control en aquel tiempo del registro oficial de producción de leche, y déjeme hacerle alguna mención sobre el registro oficial de producción de leche. Nosotros tuvimos por 20 años, desde el 72 hasta el 92, un registro que tuve la oportunidad de desarrollarlo, y ese registro le daba al ganadero todo y cada uno de los datos necesarios para tomar decisiones efectivas, decisiones de impacto sobre la capacidad productiva de su rebaño. Y aquí tenemos, repito otra vez, una vaca como nosotros queremos, de pelaje que es relativamente claro, que refleja el calor de los rayos infrarrojos, y tenemos nosotros un animal bien pimentado, fíjense ustedes el morro bien pimentado, un animal de buena profundidad, un animal de mediana talla. Lógicamente en la fotografía no tenemos nosotros relación pero es un animal de mediana talla, que es lo que nosotros queremos aquí en el trópico. No queremos la vaca de 600 kilos, 650 kilos, tampoco no queremos una vaca de 280 o 300 kilos, sino una vaquita entre los 450, 480, 500, 550 kilos, que es lo que es. Esta F1 es producto de una vaca Brahman
con un toro Carora. Y le salió bueno, tiene las características, lógicamente, del Brahman, de la oreja puntiaguda, la papada, el ombligo abundante. Esta vaca iba, o va, bueno, lógicamente iba, porque eso fue en el pasado, para el quinto parto. Ella tuvo 4 partos, dada ahí en la 4ª lactancia. Según el RPL, tenía una producción promedio alrededor de los 3.200 litros de leche, quiere decir 10 litros de leche, que eso a pastoreo, buena pata, fíjense la pezuña de color negro, que es lo deseable, y ese es el animal que yo diría que necesito para los 6 servicios, porque estaba preñada en ese momento, para los 5 servicios, ella necesitó 6 servicios. Ella 4 servicios fueron con uno solo. Logró una preñez y el promedio de días vacíos creo que estaba alrededor de los 70 y pico días. Estamos hablando, no llegaba a los 3 meses. O sea, bastante por debajo de los 90 días. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿De qué fecha es esa foto? Esa como el 90 y tanto, esa finca, el 96, 97, esa es una finca en Alapuey, muy famosa, lamentablemente fue tomada, expropiada, destruida con esta ola que hubo aquí de destrucción de fincas, de un ganadero muy famoso, muy reconocido en esa zona. Bueno, doctor, permítame algo. Primero que todo, tenemos en audiencia ya 21 personas sumándose a cada momento. Está el señor Arturo, el doctor Bueno Pérez. Saludos de él. Bueno, saludos. Ajá, el doctor, el ingeniero un hombre Arturo muy Cabrera de valioso. Colombia, que maneja muy buena ganadería. No sé si lo ha logrado ver. El señor Wilfredo Hernández desde Chile y 22 personas más que están aquí. Una señorita Camila, excelente. Doctor, pero fíjese algo que me captó, me llamó muchísimo la atención, que esa es la vaca ideal de la ganadería regenerativa, porque tiene esa cuña invertida, está más del 75% de su altura ocupado en el barril. O sea, está bellísima esa vaca en lo que nosotros tenemos como el concepto de la vaca ideal para la ganadería regenerativa. ¿Está la cuña invertida en qué sentido? Es más ancha atrás en su tren posterior que adelante. Tiene una ubre bien definida, o sea, una vaca que es la que uno aspira a tener, pues. Sí, bueno, esa vaca hacerla era relativamente, es relativamente fácil. Con una vaca Brahman, le metes un toro Carora y ahí tienes ese animal. Pero el ganadero me dice, ok, eso es una vaca ideal, pero hazme, ¿qué le pongo yo a esa vaca? Esa es la pregunta. Ya se la hicieron a Montero, ¿no? ¿Qué le ponemos nosotros a esa vaca? Bueno, esa es una actividad que sí es interesante, muy valiosa, pero muy comprometedora también. Yo a esta vaca le metería, posiblemente, él justamente estaba mejorando una cantidad de cosas, iba a hacer silo, tenía unos potreros inclusive para hacer heno de Bermuda y tal. Yo posiblemente le metería un Carora, un poquito rústico tal, pero ella puede tener un criollo, también puede ser utilizado alguno de estos animales. Lo que sí yo no le meto a esa vaca es un Brahman blanco, porque ahí vamos a tener un 3/4 Brahman. Ese sí es un animal que nosotros está un poquito fuera de lo que nosotros aspiramos. Inclusive, yo diría de que podemos en un momento dado, y ahí está Benagar, el reto de ellos es de evaluar animales mestizos, de animales que tienen composición de eso. Eso no es nada nuevo ni es nada novedoso, porque hoy en día, por ejemplo, en Nueva Zelanda hacen pruebas con el modelo animal de animales mestizos. Ellos cruzaron el Jersey con el Holstein y los que tenían Jersey con el Holstein, ellos le decían, bueno, ¿qué le ponemos? Si le ponemos Holstein se nos va a hacer mucha producción y poco sólido. Y si le metemos el Jersey, entonces baja la producción. Hágame un toro que tenga las mismas características, y ellos están ofreciendo semen
a los productores allá en Nueva Zelanda de toro F1 Holten con Jersey probado, y esa tecnología está ya de moda, inclusive la tenemos aquí en Venezuela, la vamos a aplicar dentro de poco tiempo porque el ganado Carora va a ofrecer animales no solamente puros, hasta ahora ha tenido solamente puros, pero sabemos nosotros de que tenemos que atender un mercado que exige animales 3/4. ¿Con qué? Con criollo, con cualquier, veremos, nosotros estamos estudiando ahorita esa posibilidad de cambiar, de evaluar y de ofrecer un material genético algo diferente al animal puro. Pásamelo. Tenemos al animal 3/4, ¿sí? El animal que está en un medio más favorable, de mejores recursos y de mejores atención, y entonces tenemos el 3/4 en producción y apenas nosotros tenemos una parte de resistencia que es una cuarta parte de... Pásamelo otra. Y doctor, aquí tenemos nosotros un representante de ese grupo. Un segundo. Que es una vaca Carora, ¿sí? Una vaca Carora que puede ser, bueno, es mestiza de Carora, pero tiene mucho de Carora. Es una vaca, bueno, como decía, bien profunda, de color claro, bien pigmentada, que es lo que nosotros sí queremos, pelo corto. Y fíjense ustedes, yo aprovecho con esta imagen, quiero que no se ve completamente de atrás del animal, pero cuando alguien pregunta, bueno, nosotros queremos patas sólidas, queremos patas que el animal tenga deseo de caminar, de pastorear. Bueno, fíjense ustedes la relación o la forma como están expresada el corejón. Nosotros queremos que los miembros, fíjense ustedes los miembros posteriores, porque los miembros delanteros, por lo general, en casi todos los animales, para no decir el 100%, están sanos, saludables, de buena calidad. Sin embargo, los miembros posteriores que tienen más peso y lamentablemente no se hicieron tan bien a medida que nosotros fuimos desplazando el peso corporal de la parte delantera, ahora queremos un cuello descarnado, queremos nosotros en la parte delantera descarnada, y nosotros movimos el peso corporal, el centro de gravedad, lo movimos hacia la parte posterior con una ubre así, con un vientre de esa magnitud, y entonces las patas traseras son las que nos indican si esa vaca tiene realmente una característica de buenas patas. Esos dos miembros tienen que ser paralelos entre sí. Lo más común, ustedes verán, es que tratan de unirse, y al unirse indica de que también en las pezuñas, que lamentablemente en esta vaca no se ve, pero la distribución del peso en las pezuñas externas y la interna no es igual, y eso termina en lo que llamamos nosotros la pezuña tipo tiburabuzón, y eso probablemente ese animal va a tener, si tiene problemas de podales, esos son en general vacas que ya tienen su destino hacia el sacrificio, a la eliminación, porque es muy complicado, muy serio reponer, arreglar las patas o la pezuña, sí, las patas de los animales. Doctor, sabe que ese punto es uno de los que más se han quejado en los llanos venezolanos de las razas Carora, de la resistencia de sus trenes delanteros y posteriores, y de sus pezuñas, y dicen que han presentado problemas podales muchos. Yo tengo mis mestizas de Carora, no son muchas, ahorita tengo más que antes y viene una nueva camada fuerte por la intención del asesoramiento, y ahí le dejo a los productores que están y los que van a escuchar a futuro que necesitamos un asesor de genética que nos ayude a guiar cómo mestizamos nuestro rebaño, cómo lo mestizamos, porque si lo agarramos alegremente vamos a ir haciendo daños en nuestro rebaño. Y aquí aprovecho, doctor, para decirle que Alfredo Lamilla Reyes de México lo saluda. Muchos saludos, bienvenido a esta conversación, y me encanta de que, bueno, aquí trato de darle alguna noticia
y que considero que son prudentes, son convenientes para, bueno, esa actividad. Yo diría, yo tengo 60 años, te vio la fecha, yo me gradué justamente hace 2 meses, cumplí 60 años de veterinario, pero estuve antes ya en ganadería y no hay cosa más fascinante, no hay cosa más impresionante para un ser estar cerca de la naturaleza, ver cómo es el proceso de nacimiento de un becerro, como un becerrito que hoy nació, mañana va a ser una mauta, pasado mañana una novilla y después va a ser una vaca extraordinaria, que es una cosa que eso es indescriptible, la emoción que uno tiene. Pasemos lo otro. Y aquí tenemos nosotros, bueno, sí, que el animal, bueno, que tiene 3/4 de resistencia. Bueno, ese es un animal que en general nosotros no estamos muy emocionados en utilizarlo. Pasemos a la otra. Producción, aquí yo pongo producción, cualquier cosa, intervalo entre partos, día vacío, porcentaje de grasa. Eso tiene una responsabilidad compartida, donde tenemos un componente genético que es el que nos hace la máquina que a la larga es la que va a funcionar en el fondo, y el ambiente, que es responsabilidad fundamental del ganadero. Del ambiente, lógicamente tenemos ambiente del clima también, que no tiene, pero podemos, pasemos a otro. Esa vaquita que está ahí, ella es la producción de leche de esa vaquita, el intervalo entre partos, sí tiene un componente genético y tiene, claro, la responsabilidad o participación del ambiente que tenemos ahí, el potrero, el pasto, las sales minerales, el agua, en fin, todo lo que, la atención que nosotros le podamos dar. Pásamelo. ¿Cuánto es la parte de genética? La mayoría de los caracteres que nosotros vamos a discutir esta tarde están alrededor del 25%, es responsabilidad del genotipo, es de responsabilidad de la parte genética estructural del animal. Y el 75% es ambiente. O sea, cualquiera dirá, bueno, si la parte genética es apenas la 1/4 parte de lo que nosotros expresamos, ¿para qué le vamos a poner interés? ¿Para qué nosotros le vamos a poner valor? Resulta que ese, a pesar de que tiene un 25%, pero es definitivo en el éxito o en la calidad del animal y del rendimiento productivo y económico que tenga una finca. Por eso que nosotros le tenemos que tener consideración, y lo que tú acabas de decir, Basilio, nosotros tenemos que tener asesoría en el apareamiento. Eso es un trabajo, sí, hay que dedicarle, y ya vamos a ver algunas cosas necesarias que tenemos que tener a la mano para poder acertar en nuestros apareamientos, en nuestros cruces, que son los mejores. Pasemos a otra. Este es el trabajo. El ganadero, el patrimonio del ganadero son sus vacas. Y nosotros tenemos que conocer, esa es una actividad muy importante, conocer a las vacas. Ahora, conocerlas, sí, yo le digo que le conozco cómo es mariposa, cómo es noche oscura y tal, no sé qué, pero hay que profundizar en el conocimiento, en las características propias de la vaca, porque vamos a ver más adelante el interés, lo importante que es eso. En el exterior, sí, aquí vemos nosotros, pasemos a la otra, en el exterior del animal vemos nosotros esa característica, el tamaño, el volumen del animal, la profundidad corporal, la ubre, el pelaje, queremos pelo corto, queremos pelo claro, en fin, todo eso es importante tenerlo anotado. Tenerlo anotado en el registro, hay que hacer una parte física, o sea, que es constante en el registro del animal, esas características que nosotros vemos del tamaño del animal, la profundidad, unas características de esas, porque si no es profundo, si no tiene problemas de pata, ya veremos que tenemos que buscar el animal que corrija eso, porque yo no quiero que mis hijas tengan esa misma característica de indeseable o no deseable. Pásenme el otro.
tenemos que conocer la característica racial, sí, y es una aproximación. Yo lo he hecho muchísimo, porque yo asesoré a un centro de inseminación muy importante en la Villa del Rosario, que estábamos promocionando la inseminación artificial y estábamos promocionando una gama de toros de puro Brahman rojo, pasando hasta Holten, pero también habían animales 3/4, 5/8, no tanto media sangre, pero más que nada animales orientados hacia la producción y nosotros necesitamos hacer ajustes raciales. Tenemos el animal 3/4 para un medio de esa característica, tenemos el animal media sangre y tenemos un animal de 1/4. Hay que saber eso para hacer las correcciones, para hacer los ajustes en un momento dado. ¿Cuál es el animal? ¿Cuál es el cruce? ¿Cuál es la proporción de sangre europea, de sangre productiva y de resistencia que en un momento dado necesitamos? Doctor, disculpe que lo interrumpa. Una pregunta. ¿Cómo hace el pequeño productor para tener un asesoramiento de este tipo? ¿Por qué le comento esto? Porque yo tuve el honor de tener al doctor Merilio Montero, que hizo un excelente trabajo en la finca. Aparte dimos una charla como de fenotipo, de genotipo, pero clasificar la vaca una por una, de determinar qué porcentaje tiene de Brahman, qué porcentaje tiene de Holstein, qué porcentaje tiene de Jersey, es valiosísimo, porque de ahí depende lo que ustedes muy bien llaman la monta dirigida, una combinación bien dirigida para no hacerle el daño al rebaño, de mete ese toro. Y ahí es donde yo le decía a los pequeños productores de la zona donde yo estoy, que si nos organizábamos entre todos y poníamos un plan de inseminación entre todos, íbamos a beneficiarnos. Nos ha costado bastante llegar a ese punto, pero estamos luchando porque lo logremos. Porque si yo logro que ellos mejoren, yo voy a mejorar también, porque si tenemos más leche, si tenemos más producción, nos van a comprar más. Yo siempre pienso en la asociación para producir más, para que nos genere mayores beneficios a todos. Disculpe que lo interrumpí, pero ese punto es muy importante, el que usted acaba de decir, de poder anotar las características de cada vaca, conocer mis vacas no por Panchita, por Juanita, por Luisa, como usted bien definida, sino por su fenotipo exterior, que me pueda dar ideas hacia dónde ir. Sí, inclusive esa clasificación racial la hacemos en presencia del animal, pero nosotros aspiramos, y así lo han hecho algunas fincas ya, donde tienen el pedigrí del animal, donde sabemos nosotros de que el padre es un media sangre, vamos a suponer, con Simmental, y la madre es una F1 Carora con Jersey. Y si nosotros seguimos hacia atrás, nosotros sin necesidad de ver al animal o viendo al animal, pero también teniendo ese hijo de un animal de un criollo que es de un Carora, eso ayuda muchísimo en un momento dado de tomar decisiones efectivas o de buena calidad. Aquí tenemos producción de leche. Ajá, lógicamente nosotros tenemos que tener las características de nuestra vaca por la producción de leche. Hay vacas buenas, hay vacas malas y hay vacas regulares. ¿Cómo medimos nosotros la producción de leche? Con la máxima producción. Eso es, nosotros no podemos pesar, vamos a suponer, porque es difícil de pesar todos los días, perdón, mensualmente y tal. Tomen ustedes la máxima producción. Esa máxima producción está altamente asociado, tiene correlación con la producción total en una lactancia. Por eso que nosotros aceptamos de que el ganadero dice de que es una vaca de 18 litros, que es una vaca de 10 litros, ya sabemos nosotros que la lactancia va a tener más o menos, multiplicamos 300 o 280 por esa cantidad y eso más o menos es la lactancia. Pasemos a lo otro. Y si no, tenemos nosotros pesadas mensuales, que es lo que hacía el ROPL, el Registro Oficial de Producción de Leche, visitaba mensualmente a la finca y tomaba la pesada de toda y cada una de las vacas y determinaba el valor, o sea, la producción en la lactancia total. Pero ustedes han visto varias veces y en varios trabajos
de que producción en 244 días. ¿Qué quiere decir producción en 244 días? Es que al día de 245 vamos a secar la vaca. Ella nada más va a dar 244 días. No, ese 244 que lo utilizaba el ROPL, eso fue producto de un estudio que en ese momento esa producción, ese valor es el que tiene la mayor heredabilidad comparado con cualquiera de los otros valores. Quiere decir los primeros 100 días, los 150 días, la lactancia total, esa se envasura y lógicamente al contaminarse nos perjudica en lo que a la heredabilidad de ese carácter se refiere. Nosotros necesitamos la alta heredabilidad porque eso es lo que se transmite, es la que nos mide la capacidad genética de ese animal. Fíjense que en Estados Unidos y en algunos países utiliza 305 días. Sí, bueno, porque la lactancia, aquí en los ROPL en 244 días llegaron el 83% de la vaca. Nosotros teníamos el ROPL más, o sea, cerca del 40% de la producción de leche en Venezuela pasaba por el ROPL. Teníamos más de 1.200 fincas y teníamos cerca de 400.000 vacas en el registro y lógicamente el control de ese gran rebaño que lamentablemente se perdió esa oportunidad. Pero en Estados Unidos usan 305 días porque la mayoría de las vacas ya llegan por lo menos a los 305 días y es el valor que ellos consideran que es el mayor valor para la selección. Pasemos al otro. Doctor, saludo de Juan Álvarez desde Barinas. El doctor Bueno Pérez nos dice, si bien es cierto que las lesiones podales están asociadas a la conformación de sus aplomos en los suelos venezolanos deficientes en zinc y magnesio, agrava mucho la incidencia de la pododermatitis. Igualmente pregunta, doctor, que si la evaluación lineal isométrica de las novillas considera usted que debe ser una norma. Sí, claro, yo diría que sí. Debería ser, estamos hablando de evaluación de las características externas del animal, ¿no? Dice la evaluación lineal isométrica de las novillas. Sí, es la evaluación de los diferentes compuestos. El Carora tiene 13 apreciaciones, ¿no? Donde están metidos la profundidad, la ubre, la pata, la anchura delantera, la anchura de la parte posterior, en fin. Yo creo que en la novilla vale la pena tenerlo también. Hay que, mientras más información, ya veremos nosotros, mientras más información podamos nosotros recoger de nuestros animales, lógicamente estamos trabajando sobre un terreno seguro y muy, muy efectivo. En reproducción, sí, lógicamente, reproducción es una información muy valiosa. Pasemos a la otra. Y lógicamente, reproducción, estamos hablando de los días vacíos. Doctor, días vacíos. Disculpe que lo interrumpa nuevamente. Doctor, hay una afirmación que manejamos en la ganadería regenerativa, que entre mayor producción de leche, esa línea que va subiendo va inversamente proporcional bajando la de la reproducción. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Listo, ¿sí? Déjela para después. Eso lo podemos discutir al final porque hay unos puntos importantes. Día vacía, lógicamente, ese es el parámetro. Pasemos a la otra. Aquí tenemos nosotros dos igualdades. O sea, el intervalo entre partos es la sumatoria de dos componentes. Gestación, que es fija, que es constante, 283 días, según el ROPL tenemos nosotros, nuestra vaca metiza, 283 días, eso no podemos acortarlo, no podemos hacer nada, ni lo podemos reducir ni un mes, ni 2 meses. Aquí en ese intervalo entre partos, la variable, el valor que nosotros podemos variar son los días vacíos. Y en la parte de abajo tenemos que el intervalo entre partos también es la producción de leche, que llamamos nosotros lactancia, más el periodo seco. La sumatoria de esos dos, eche para atrás.
retrocede, por favor. Esos dos. Ahora, los días vacíos, fíjense ustedes que los días vacíos son los que nos determinan el intervalo entre partos. Y prefiero yo utilizar el término de día vacío para evaluar la reproducción que el intervalo entre partos, porque el intervalo entre partos me tiene oculto un periodo de 9 meses, porque el problema de cuando no tenemos partos, o sea, retrasa los partos, es porque hace 9 meses tenemos nosotros algún problema grave en lo que a preñez se refiere. Y yo prefiero utilizar los días vacíos. Y los días vacíos, sí, le recomiendo al ganadero, aquel que nada más puede tomar un registro, una información, como lo he hecho yo en muchas fincas, especialmente fincas grandes de cierto volumen de animales, lleven un solo valor y se llama días vacíos. Y con esos días vacíos va a aumentar la producción de leche, sin haber tocado nada sobre evaluación, peso de leche ni nada de eso, porque los días vacíos, al acortarlo, al hacerlo un poquito menos corto, lógicamente tenemos en un lapso dado mucho más parto, tenemos mucho más tiempo la vaca en etapa de alta producción y a la larga, y lo hemos probado, la finca produce más leche solamente controlando los días vacíos. ¿Cuáles son los dos problemas? Eso el ROPL le indicaba al ganadero, le resaltaba, porque sabíamos nosotros de que ahí estaba la economía, el beneficio de la finca. O la vaca está en anestro. Anestro quiere decir de que ella no sale en celo, tiene algún problema reproductivo, o las vacas repetidoras que salen en celo, la inseminamos y la volvemos a inseminar y tiene 3 servicios, tiene 4 servicios, 5 servicios. Esas son las dos causas. Ahora, yo recomiendo, y me ha ido muy bien, es de que se haga una evaluación reproductiva entre los 28 a 35 días por un veterinario especialista en ginecología. Le haga un examen ginecológico al animal, desde los ovarios, pasando a la salpinge, pasando los cuernos, pasando por el útero, pasando por el cuello y pasando por la vulva, vagina y vulva. Ese examen te indica la situación en la finca. Lógicamente, él está viendo también ahí si la vaca, la condición corporal, porque la condición corporal de la vaca está asociado con la posibilidad de que ella salga en celo, que ella manifieste. Esas dos son las causas que nos retrasan el periodo vacío, o sea, esa etapa entre parto y concepción. Pásame la otra. Doctor, pregunta el doctor Bueno Pérez si para usted los días vacíos son igual que los días abiertos. Sí, bueno, es que esto es en Open Days. Y aquí han traducido días vacíos, Open Days, como días abiertos, pero básicamente el ROPL tenía como día vacío toda vaca hasta que no se comprobara de que está preñada. Quiere decir, una vaca que se fue servida, ella permanece en el grupo de la vacía hasta que se confirme una gestación. Y cuando se confirma la gestación, claro, el ROPL tenía el servicio, entonces le calculaba entre el parto y el servicio efectivo que produjo la gestación, que lógicamente es el proceso que nosotros aspiramos. Eso, el ROPL lo tenía como día vacío. Para mí hay 2 periodos nada más. El vacío, yo sé que por ahí hay unos comentarios que mientras están vacías, unos abiertos, las que están inseminadas, pero no se sabe el diagnóstico. Pero vamos a simplificar la cosa. La vaca que está vacía es la que tiene o está abierta, como tengan a bien de comentar o decir, es el periodo entre el parto y la preñez.
Clasificar las vacas, sí, una vez que nosotros conocemos a las vacas, que nosotros las estudiamos, que la analizamos y tal, tenemos que cumplir con este mensaje. Tenemos que clasificar la vaca en grupos. Pásame la otra. Y habrán vacas, y de eso vamos a hablar muchísimo. Hay vacas buenas o mejores, hay vacas regulares y hay vacas malas. Pero nosotros tenemos que y tratar de acertarlo lo mejor posible. De que de repente nosotros no seamos tan precisos y hay una vaca inferior que nosotros la consideramos inferior y debería estar en el grupo de las regulares, eso no. A grosso modo, en una forma muy ligera, pero sí tenemos que identificar cuáles son las vacas mejores, cuáles son las regulares y cuáles son las inferiores. La mayoría de los ganaderos posiblemente lo saben, ¿no? Ellos saben cuál es la vaca que más produce y la que para y tal, no sé qué, pero yo quisiera con registro, con información precisa, confiable, de que me diga a mí esa vaca de verdad. Porque a veces la memoria se nos va. Eso más de una vez hemos probado de que hay ganaderos que dicen de que no anotan y le hemos hecho la pregunta, bueno, esta vaca ya el ROPL le decía de que tenía 150 días sin servicio y el ganadero me porfiaba, no, es una vaca recién parida. ¿Y cómo que recién parida? Sí, esa no puede estar en servicio porque está recién, bueno, tiene 150 días y a la larga el obrero que trabajaba la vaca, sí, acuérdense que esa parió en carnaval y tal, y a carnaval está y la memoria, por eso que hay que anotar y hay que tener los registros confiables para que lo que está sucediendo en el animal sea lo que aparece realmente en los libros, en el carnet, en la computadora, en el celular, en cualquier parte donde nosotros almacenamos la información. Pasemos al otro. Después que tenemos nosotros nuestras vacas identificadas, clasificadas, aquí viene la otra tarea de buscarle el toro a la vaca. Ese es el trabajito que tenemos nosotros por delante. Hay que buscarle el toro a la vaca. Nunca nosotros le vamos a buscar la vaca al toro. A mí me regalaron un toro Carora, vamos a buscarle la vaca a ese toro Carora. No, nosotros tenemos nuestra vaca y a esa vaca le vamos a buscar su toro. ¿Cuál es ese toro? Ya veremos nosotros, pásame nosotros. Toro tiene que ser, una condición del toro tiene que ser superior a la vaca. Nosotros tenemos que mejorar genéticamente nuestro rebaño a través del toro. Nosotros no podemos mejorarlo a través de la vaca. El toro tiene que ser muy superior a la vaca. Nosotros tenemos que corregir defectos. La vaca tiene algunos defectos bien físicos, bien de que reproductivo, bien de producción de leche, bien de cualquier. Nosotros tenemos que buscar el toro que le haga la corrección y produzca un descendiente, claro, muy superior a esa vaquita que le apareamos con ese toro. Y tiene que corregir las características raciales. Bueno, eso es una cosa relativamente fácil. Pasemos a la otra. Si tenemos nosotros, pasemos a la otra. Si tenemos nosotros una vaca, la vaca ideal es una 3/4. 3/4 vamos a suponer de Carora, de un cuarto de criollo, un cuarto de cebú o cualquiera de esos, y la vaca que tenemos en el corral es una media sangre. Bueno, le ponemos el toro puro y volvemos otra vez al 3/4, que es el animal ideal. Esta tarea suena muy fácil aquí porque esto matemáticamente es muy sencillo. En el campo es un poquito más delicado, pero es fascinante. Yo lo he hecho muchísimo. Yo hice con ese centro de inseminación, nosotros hicimos apareamiento de esto a miles de vacas. Habían 14 fundos que estaban asociados y cada fundo tenía entre 200 y 300 vacas. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 vacas que nosotros le asignamos el toro a la vaca para tratar de corregir la parte racial y también, claro, a la parte, pásame la otra, y la otra parte
Eso es lo que llamamos nosotros, cuando nosotros combinamos resistencia con producción, eso en genética lo llamamos nosotros complementariedad. Y ustedes dirán, bueno, eso se parece, sí se parece algo al vigor híbrido, pero no es exactamente vigor híbrido, porque yo lo que hago es tomo una parte de producción y una parte de resistencia, lo combino de acuerdo a las necesidades que tengo yo en ese fondo. Pasemos a otro. Aquí tenemos nosotros el caso, bueno, el F1, bueno, combiné el Carora con un Brahman o el Holten, como lo hace Sempro allá en el sur del Táchira. A la vaca Brahma le meten Holten y sale el F1, bueno, la combinación de producción con resistencia. Lamentablemente con el Holten y el Brahman, la mayoría lo han visto, tiene una desventaja, porque el Holten, que es negro, y la vaca Brahma, que es uniforme, el uniforme domina sobre el manchado, entonces sale uniforme, y el negro domina sobre cualquier color. Por consiguiente, el cruce de Holten con Brahman te sale una negrita, que no es el color muy apropiado para nuestro clima tropical. Pasemos a otro. Y aquí tenemos otro, bueno, un animal 3/4, tiene más sangre europea o sangre productiva, un poquito menos de resistencia. Pero esa combinación de unir resistencia con producción, esa complementariedad, esa es la función o una de las actividades importantes. Pasemos a otro. Buscar el toro a la vaca. Ajá, vamos a hacer eso. Pasemos a otro. Aquí tenemos nosotros, vamos a suponer que el toro en un momento dado nos toque de un toro Carora. Bueno, el Carora tiene una evaluación genética desde el año 92 con el modelo animal, que es el modelo estadístico más apropiado, todavía activo, funcionando, y donde nos indican todo. No solamente aquí tenemos nosotros en este cuadro la parte productiva, inclusive nos dice si el toro es hembrero o produce hembra, produce macho, mucho más macho, produce pelo corto, no produce pelo, en fin. Y más abajo, nada más que en esta diapositiva no lo puse, pero ahí sale si él es bueno en patas, si es bueno en ubre, si es bueno en profundidad corporal. O sea, ahí tenemos nosotros todos los datos. Eso lo quisiéramos nosotros de todos los toros. Y ahí justamente vamos a hablar más adelante de la responsabilidad o el compromiso que tendría esta asociación en hacer evaluaciones de los toros que en un momento dado necesitamos utilizar. Vamos a ver, esto es un ejemplo, una cosa que es interesante evaluarlo y discutirlo. Aquí tenemos, esta es una evaluación muy vieja, pero también con modelo animal y tal, no sé qué, de 2 toros. Porque si tenemos en una finca un solo toro, no tenemos opción de dos toros, tenemos un solo toro, mi amigo, ese es el toro que nosotros tenemos que utilizar para preñar la vaca, porque es más importante preñar la vaca que está en celo, preñarla, que la genética en un momento dado de la cría. Nosotros, una próxima lactancia domina económicamente sobre la calidad. Si no tenemos el toro de alta calidad, no nos llega el semen o no nos prestaron oportunamente el toro. Bueno, yo me voy con un toro, con tal que me la preñe para que tenga yo otro par. Aquí tenemos 2 ejemplares. Bueno, me dieron 2 opciones. Uno que es colonial y otro que es chalanero. El colonial da 277 litros sobre el promedio, la CIA, y eso es lo que dice el índice. Y el chalanero, un toro que fue muy bueno, sí, era, porque ya ese toro ya debe tener 30 años por lo menos, tiene 1429. Pásame al otro. La diferencia entre, perdón, yo creo que hay una anterior. La diferencia entre chalanero y colonial son de 1152. Eso sí, el modelo animal de evaluación de toros trata de que eso así sea. Y eso se ha comprobado que así sucede. 1152. Claro, si chalanero tiene ese potencial, vale $40 en la pajuela, colonial con ese valor costará $5. Ahora vamos a meternos en la parte económica. Pásame la otra.
Fíjese usted, yo decidí por chalanero. Y chalanero lo utilicé en un fondo superior. Quiere decir, porque chalanero fue evaluado en fondos buenos, regulares y malos, o inferiores. Bueno, chalanero en un fondo de muy buen promedio, de muy buena atención. Ustedes recuerdan de que la genética entra por la boca. Ese toro se potencializa y en vez de 1.152, la diferencia con Colonial se multiplica a 1.728. Si estamos en un fondo promedio, produce 1.152. Pero si el fondo es bajo, malo, regular, pobre, lo que ustedes lo llevan, va a la mitad, o sea, apenas 576. La tercera parte de lo que hace es un fondo superior. Eso hay que tener. ¿Qué conclusiones tenemos aquí? Bueno, mi amigo, si usted tiene un fondo de muy buena calidad, búsquese toro de muy buena calidad. Y si usted tiene un fondo todavía bien comprometido en lo que ambiente se refiere, porque no tal, un toro de alta calidad no le responde. Aquí en este caso, el toro de $5 que era Colonial es más efectivo económicamente, porque ahí necesitamos 2 servicios por concepción, que serían $40, son $80, más la hembra, salen macho y hembra. La hembra, total que en semen para obtener una hembra gasto yo $160 y tengo ese valor, mientras si utilizo Colonial apenas gasto $20, que esa producción fácilmente me la puede devolver. Esto ha tenido, pásame la otra. Esto es lo que llamamos nosotros interacción de genotipo y ambiente. Es una parte de la interacción de genotipo y ambiente. Quiere decir, lógicamente, que el genotipo no se comporta igual en los diferentes ambientes. Pero eso no quiere decir, eso sí está comprobado, a pesar de que no quiere decir de que el orden de los toros, del mejor al mediano al inferior, cambie en diferentes medios. Quiere decir que nosotros seleccionamos los toros en Carora y ustedes estoy en Upata y dirán, bueno, ese toro se evaluó en Carora. ¿Será que en Upata el toro malo en Carora sea el bueno en Upata y el toro bueno en Carora es el toro malo? Eso no sucede. No sucede, y le invito a los colombianos que posiblemente están conectados y que tienen interés. El toro, lógicamente, está asociado con el valor, pero el mejor toro sigue siendo el mejor toro. El segundo toro sigue siendo el segundo. Lo único es la parte económica, eso sí hay que evaluarlo. Y eso pasó a nosotros, el postdoctorado mío fue básicamente con un profesor que tiene muy buenas relaciones con México, tiene muy buenas relaciones con Colombia. Y aquí teníamos nosotros el registro lechero. La Asociación Holten Americana nos dio un financiamiento para evaluar en la década del 80, cómo se comportaron económicamente los toros Holten, el semen de toros Holten importado de Estados Unidos. Y eso está publicado en un Journal of Dairy Science, creo que del 91 o 92, en México. Por esa acción, en México, ningún toro, ningún semen le fue provechoso al ganadero. Todo no devolvió el dinero que ellos invirtieron. ¿Qué escogieron? Bueno, en Colombia igual. Y aquí en Venezuela, pásame el anterior. En Venezuela, nosotros apenas el 32% de los ganaderos tuvieron beneficio. Claro, nosotros compramos semen de $1, $1.50, $2, pero el 68% no le produjo rebaño. Y este 0.5 que tenemos nosotros aquí abajo es influes. O sea, que por debajo del peor fondo en un momento dado, las condiciones nuestras, lógicamente, y eso debe haber pasado también en México y debe haber pasado en Colombia,
porque nosotros buscamos a veces toros de muy buena calidad en una finca donde las condiciones ambientales no lo permiten. Pásame la otra. Doctor, una pregunta aquí Dígame. aprovechando el tema. Los que cometimos errores porque nos dejamos llevar por la moda, no sé, póngalo como sea, que tengamos una Brahman con Holstein ya, negrita, ¿cuál sería la recomendación? Saludos para Alexander Báez que se conectó también. Eh, por ahora esa era la pregunta. Bueno, hay que buscar aclarar eso, hay que buscar un animal que le aclare eso. Lamentablemente, y lógicamente protegerla con sombra, de ser un animal que no va a salir al sol a pastorear como lo hace una carora o como lo hace una brahman blanco o lo hace un animal de pelaje claro. Eso está bastante bien documentado. Aquí tenemos nosotros un toro, bueno, es una novilla, se me pasó la diapositiva. Imagínense un toro, de repente un toro brahman rojo, puede ser padre, nosotros lo podríamos utilizar, pero hay brahman rojo y allá está por lo menos el Alfredo Musco de Santa Elena Ranch, hay toros brahman rojo buenos, hay toros brahman rojos regulares y hay toros brahman malos. Ayer en la conversación que tuve ahí con Chajín, es decir, que un colombiano que tuvo un rebaño de ganado brahman blanco, él también dijo, hay toros blancos muy buenos, hay toros rojos también, hay toros muy buenos, hay toros regulares y hay toros malos. Hay que saber, hay que buscar, y ese es el compromiso que tiene. Se puede evaluar, se puede determinar el valor genético, vamos a decirlo así, de cada uno de estos toros que nosotros en un momento dado tenemos que usar. Pásame la otra. Otra opción es el criollo, y pues tenemos la misma historia. Lo dijo en una reunión hace pocos días, 10 días, 15 días, hubo un conversatorio donde participó un colombiano que yo no sé si era dueño o administraba una finca Bon de blanco oreja negra, y él decía que hay Bon que son muy buenos, hay Bon que son regulares y hay Bon él utilizó un término ahí que son, vamos a decir, muy malos, no son lo deseables. Entonces resulta que el criollo, por usar tú tienes ahora, te mandaron un criollo ahí a tu finca. Ese criollo, ojalá, porque hay criollo, no solamente por criollo, ponme un calificativo a ese criollo. ¿Criollo bueno, criollo regular o un criollo malo? ¿Cuál es el criollo? Es que el criollo puede llevar unos genes de producción de leche, unos genes de algunas cosas que no son las más convenientes. Él nos da cierta fortaleza, nos da, porque eso es común en todos los criollos, posiblemente nos mejora algo, pero uno no sabe qué otras cosas puede llevar, porque hay diferencias, definitivamente hay diferencias entre un toro y otro. Pásame al otro. Aquí está la tarea, ahí tenía otra diapositiva de un toro, por lo menos de JR, que es un grupo racial que formó Cocheza en la Villa del Rosario, que tiene Holten rojo, tiene Brahma rojo, tiene criollo y tal, y hay varios mestizos, ahí el Simbra, y en fin. Pero una tarea que tiene que tener Abenagar es de primero conocer, hagan un inventario de todos los toros de todos sus miembros. ¿Cuántos miembros tiene Abenagar ahorita, Basilio? Doctor, formalmente que estamos en el proceso de registro, solamente 27, pero ya con deseos de participar y formar parte de la asociación, más de 128 personas que han aportado sus datos y que tienen firme intención de ser parte de la asociación. Y creo que vamos a hacer muchos más. Eso, una de las cosas que tienen que saber ustedes es qué tipo de toro están utilizando para evaluarlo. Hay que probar, aquí yo puse metido, pero no, póngale cualquier de los toros que puede ser criollo,
puede ser Brahman, puede ser Carora, puede ser cualquiera de esos toros que ustedes tienen en su finca. Hay que evaluarlo, hay que probarlo, hay que darle mérito a ese toro. Pásame la otra. Uno de los más sencillos es este que tenemos aquí. Este padre, o sea, el padre igual a 2 veces la hija menos la madre. Con eso se evaluaron la genética del mundo hasta la década del 50. Y lógicamente estamos hablando de desviaciones, las desviaciones del promedio de las hijas y de la madre. Y nos da el valor del toro. Y ustedes verán de que hay toros que son positivos, hay toros que son negativos, y lógicamente que quiero yo el saber si el toro es bueno, si es un toro valioso, útil para... Pasemos lo otro. Después tenemos otros métodos que desarrollaron después de la década del 60, que es lo que llamamos nosotros comparación contemporánea, dentro de un fundo. Ustedes tienen 3 toros, 4 toros, bueno, póngale a las hijas, lógicamente estamos hablando de control de reproductivo. Nosotros no podemos soltar la vacada con 4 toros y no sabemos quién es el padre. Eso sí es garantía. Tenemos que saber quién es el padre de cada una de las crías que nace. Porque si no, no estamos haciendo básicamente nada de lo que más adelante vamos a conversar con cierta intensidad. Comparación, así se alimentó los centros de inseminación, los 2 centros de inseminación originales en Carora, los Arangues para el grupo de los Riera y Don Benito para el grupo de los Herrera. Ellos lo que hacían, Don Carlos Herrera, por en Santa Rosa, él agarraba 3 toros, tenía 4 toros, porque eso sí, en Carora tenían todo monta natural controlada. Ellos sabían quién era el padre de todo y cada una de las hembras. Agarraban las hijas de Elegante con las hijas de Tipucio, la hija de tal, y entonces promediaban y veían de que las Elegante eran mejores productoras, y ese toro, bueno, iba para el centro para ser utilizado por todos los ganaderos. Esto es una práctica muy sencilla, muy fácil. Es un indicador de que nos dice más o menos de en dónde estamos parados en lo que a toro se refiere. Pásame la otra. Después tenemos otro entre fundos. Sí, ahí comenzamos nosotros lo que tú decías de inseminación, de intercambiar toros. Yo diría que es importante de intercambiar los toros para que la genética... y entonces, bueno, comparamos las hijas de un toro en tu fundo y en el fundo del vecino y en el fundo que está en Pareaguán y el fundo que está en... depende, y podemos hacer esto, que así fue que hice yo, era la tecnología disponible, y hice la evaluación del ganado de los toros Carora en el año 67. Utilicé esta tecnología de la comparación contemporánea entre fundos, o sea, hija de un toro en diferentes fundos. Y cada uno de ellos, bueno, lógicamente salieron de 7 toros. Es una cosa históricamente, yo diría, participaron 6 toros puros de Carora y un toro mestizo que llamaban Cerveza. Y el Cerveza quedó como tercero. Ellos, una de las cosas que tenía, y ellos lo reconocen, los caroreños, de que ellos le metieron el pardo suizo parejo. Pero hasta que se dieron cuenta de que había un mestizo que era Cerveza, era superior a 4 puros. Bueno, entonces ahí es donde entendieron de que el mestizo puede ser también aprovechable y puede ser útil en un momento dado en un programa de cruzamiento. Pasemos a otro. Y para terminar, bueno, lógicamente el modelo animal, que es lo que está usando Carora, eso es una tecnología, bueno, van a llegar. Lo importante es tenerlo ahí en la mira, y en un momento dado a venagar, y todo eso va a entusiasmarse y va a tener un programa parecido a este del modelo animal. Pasemos a otro. Este señor Robert Backwell, es un investigador, un estudioso inglés, lógicamente, y hace 250 años nos dio una ley que hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Páseme a la otra. Que es la que hay que cruzar el mejor con el mejor.
Nosotros tenemos que cruzar el mejor con el mejor, pero ya fíjense ustedes, pásenme la otra. En esta gráfica tiene dos mensajes. Primero, de que nosotros tenemos vaca buena. Fíjense ustedes que el nombre de arriba de la vaca es más grande. Tenemos vaca, o sea, tenemos que clasificar nuestras vacas. Tenemos la vaca buena o superiores, la intermedia y la vaca baja, de poca rendimiento. Y tenemos apareado, lógicamente, con 4 toros también. Un toro grande, mucho más grande, la letra, lógicamente, más grande y mejor que la vaca. Un toro intermedio que también es más grande que la vaca y un toro pequeño, letra más pequeña, con una vaca. Y algunos de ustedes, eso hay que cumplirlo. Mi amigo, esa es la única forma como nosotros podemos hacer progreso genético, como podemos transformar en nuestro rebaño, hacer la vaca ideal, hacer todo. Hay que cumplir esta instrucción. Pero algunos me dirán, bueno, caramba, esta vaca mala de abajo, ¿qué le vamos a poner un toro malo? Entonces, sí, porque es que esa vaca tiene cara de irse lo más rápido posible. Yo no voy a mejorar, utilizar un toro, porque el toro de arriba no es porque solamente sea mejor. Económicamente es un toro que le vale el semen por lo menos 3 o 4 o 5 veces más que el semen del que está abajo. Y entonces, económicamente no me resulta utilizar un semen de esa calidad en una vaca que tiene su destino en la hamburguesa. O sea, que está listo para irse para otro lado. Pasemos al otro. Doctor, ahí un momentico en ese punto. Yo tenía ya la duda, ¿no? Pero usted la supo responder, pues, de una vez. Yo debo meterle a mi mejor vaca el mejor toro que yo consiga para seguir mejorando esa vaca. A la intermedia, el mejor intermedio para seguir mejorándola. Y ahí no pudiera meter uno bueno también para tratar de llevar su cría a excelente. Perdón, lo repito. En la lámina anterior, el toro muy bueno con la vaca muy buena o la excelente con el excelente, ¿sí? La regular con uno regular y la mala con uno ahí más o menos, porque tienden a irse ella, pero en el segundo caso, si yo meto un toro excelente, no trato de que la cría suba a excelente. No te sube a excelente. Ok. No te sube a excelente. Ok. Nosotros lo que queremos es reproducir la vaca buena, lógicamente, en el tiempo, tu fundo, la vaca buena hoy, vamos a suponer que tenga un valor de 10, dentro de 5 años aspiramos de que tenga valor de 15 y dentro de 20 años tenga valor de 20 y todo el rebaño va mejorando, pero la vaca buena, lógicamente, no crean de que la mediana va a pasar a una buena por obra no. Lógicamente, al usar toros mejores, las crías serán mejores, pero no va a superar a la de arriba, donde tenemos el mejor toro con la mejor vaca. Progreso genético, sí. Si nosotros, ese progreso genético se obtiene solamente si nosotros tomamos decisiones que a la larga son acciones sobre el rebaño. Si no, si nosotros no hacemos nada, nos quedamos en la línea negra, o sea que no hay progreso genético, no hay mejoramiento, no hay nada. Pero nosotros lo que queremos es esa línea roja, inclusive que sea mucho más ascendente, depende de la efectividad, depende de la capacidad nuestra, esa línea roja puede subir más. Ya, pásame la otra. Y lógicamente el término es selección. Selección es el recurso que tenemos nosotros de genético para hacer el mejoramiento genético. Si no hacemos selección, si no eliminamos los animales malos, lógicamente seguimos con la misma. Pásame la otra. Pero esta selección, aquí tenemos otra la gráfica. Aquí están distribuidas mis vacas. Ponle por producción de leche, ponle por cualquier parámetro que ustedes deseen, por un índice tal. Bueno, cortamos y eliminamos nosotros la vaca mala
y es de esperar lo que llamamos arriba diferencial de selección, es porque el promedio, cuando la curva está completa, el promedio es la misma mediana, es la misma moda, y si nosotros eliminamos un grupo, 20 vacas, 30 vacas, 20%, 10%, lógicamente el promedio se nos mueve, se nos mejora, tenemos un rebaño superior y ese diferencial, mientras más seleccionamos, ese diferencial será mucho mayor. Doctor, un momentico ahí para explicar algo que es, esto es una campana de Gauss, ¿verdad? Sí. Donde en el lado izquierdo de la pantalla de nuestros, de nuestros seguidores están las vacas malas separadas por esa rayita azul. Sí, así ¿Ok? es. Y las vacas excelentes están en la otra punta. Así es. Cuando yo corto esa punta, como usted dice bien, si son 100 vacas, yo corto esas 20 malas, la curva le va exigiendo a las vacas buenas, a las que quedaron aquí, exigiendo la que tienen que subir y subir y subir. Y siempre va a haber la tendencia a ir mejorando el rebaño porque vamos cortando las 20 que van quedando en la cola. Sí, claro. Sí, pero aquí tiene que venir esta vaca, nosotros, esto está en función de sus hijas. Porque Sí. este es el material genético de la vaca que nos quedaron. Sí, señor. Vamos a Sí, usar señor. los toros y lógicamente las hijas. Si nosotros hacemos esta curva con las hijas, esa curva está desplazada. Desplazada a la derecha en la magnitud de que nosotros podamos hacer selección. Pasemos a la otra. Este término no lo he oído mucho, pero es importante. Causa de eliminación de la vaca. Hay dos causas fundamentales. Una son las involuntarias. Quiere decir involuntarias las que todavía tienen potencial de producir, pero no quedaron preñadas. Necesitaron 5 servicios para supuestamente quedar preñada. La ubre le dio una mastitis. Las patas tienen una cojera, tienen una lesión podal. Eso son causas de eliminación. Ustedes me dirán, bueno, una vaca que no cicla y está en anestro y tal, no sé qué, yo elimino esa vaca, estamos hablando de eliminación, va para el matadero, va para afuera. Yo no me llevo una cantidad de genes malos, sí, es verdad, me llevo unos genes malos. La ubre, que sí, posiblemente el esfínter no fue suficientemente fuerte y le dio una mastitis y se perdió la ubre, y me llevo también unos genes que son malos. Y las patas, la misma historia. Pero hay un grupo voluntario que es el grupo de animales que se lleva de verdad los genes indeseables, los genes malos que tenemos nosotros aquí. Yo hice con un estudiante de la Unisur, lógicamente cuando estaba el RPL todavía, hicimos una evaluación de varias fincas, creo que eran 12 fincas, entre esas estaban 2 de Portuguesa, que era del Choro de Concho Quijada y la Uvita de René Sosa, y habían 2 fincas de ellas, que habían 2 opciones que tenían, o sea, las involuntarias superaban a cualquier posibilidad o sea, la finca o compraban vacas, tenían que comprar vacas para mantener el mismo número, o se reducía el número de vacas, porque esta causa de involuntaria eran de tal magnitud. Lo que nosotros tenemos que hacer es reducir esa causa involuntaria, que en muchos de los casos está bastante controlado o manejado por el hombre. Pasemos a la otra. Número de reemplazo, claro, si yo tengo intervalo entre partos vamos a decir, de 1 año y piquito, ponle 13 meses, yo tengo mucho mayor cantidad de reemplazo, porque ponle que me paran el 80% de la vaca, que es lo que nosotros aspiramos al año. Yo tengo 40 becerras, tengo 40 animales que puedo sustituir. Pero si yo nada más me preño 60 vacas, o el 60% de la vaca, bueno, no, tengo apenas 30, y posiblemente ese número de novillas no son capaces de reemplazar o reemplazar muy poquitas vacas malucas, vacas malas que nosotros nos están perjudicando en el rebaño. Pasemos a la otra.
El intervalo entre generación es otra cosa, una tareita que yo le hago a ustedes y a todos los que ganaderos. El intervalo de generación es la edad promedio de los padres en el momento que nace la cría. Ustedes agarren mañana los últimos 20 partos. Ustedes saben, aspiramos de que sepan quién es el padre y la madre. Ustedes le calculan la edad del padre, le calculan la edad de la madre y lo promedian y le da lo que es el intervalo entre generación. Ese intervalo de generación es el tiempo que yo necesito para que me cambie genéticamente todo mi rebaño. En este caso son 7 años. Pero hay algunos que les gusta utilizar, aquí tenemos padres de 8 años, pero hay muchos ganaderos que les gusta utilizar toros que tienen 14 años. Y si tienen 14 años más 6 años la vaca, estamos hablando de estos 7 se transforman en 10. O sea, necesitan 10 años para sustituir genéticamente a su población. Pasemos a la otra. Claro, hay casos como es la evaluación genómica, que no la tenemos todavía, pero vamos a lucharla para hacerla. Nosotros aspiramos en Carora de tenerla, donde la edad promedio de los toros, fíjense, de 3 años. Ayer me mandó, porque yo estoy asociado con el grupo de Cimental, porque yo asesoro a Cimental aquí en Venezuela, y ayer me mandaron la edad de los padres de 260,000 nacimientos en los últimos 6 meses. Y este fue subió un poquito, 3.3. Y esto, bueno, lógicamente hace 4, pero fíjense ustedes, 4 años, en 5 años, póngale, ellos cambian totalmente la genética. Y me indicó que el progreso genético del año 22 fue de 4,5%. Quiere decir de que ellos, 4,5% de sus genes malos lo eliminaron, lo sustituyeron por genes buenos. Eso es lo que nosotros necesitamos, de que eliminar los genes malos para ponerlos en función de genes buenos que sean productivos. Hacemos la otra. Y lógicamente el proceso genético, como está en función del diferencial de selección, el poder de eliminar vacas sobre el intervalo entre generación, ese puede ser de que el progreso sea básicamente 0 o nosotros aspiramos de que sea lo más grande, lo más vamos a decir, en volumen o en tamaño, lo mayor posible que pasemos a otro. Esta gráfica no quedó muy bien, pero que es la línea de esa verdecita. Él no cambia, no hay inyección ni hay tratamiento de radiación ni nada que cambie su estructura genética. No cambia su estructura. Hay una línea, yo no sé si la ven, la de abajo, bueno, lógicamente pero hay una línea muy oscura que es la de la población, que debería ser más clara, más visible. El Sí toro caimán. Sí se ve, profo, se ve la línea que cruza. Se observa más o menos. Sí. El toro caimán era bueno. El toro caimán era bueno hace, vamos a suponer, 15 años. ¿Por qué? Porque la población estaba abajo, la genética de él estaba aquí arriba, pero como la genética de la población va incrementando, llega el momento en que el toro, en vez de ser mejorador, más bien daña a la población. Por eso es que el toro viejo, el toro se envejecen. Los toros, no, porque la población vive creciendo, vive mejorándose, y es de esperar de que un toro de 20 años, en Carora todavía están ofreciendo semen de toro de 20 años. Ese toro, téngalo ahí como una cosa novedosa, pero ese toro no puede participar dentro de un programa de mejoramiento genético de una finca, de una región o de cualquiera. Hacemos lo otro. Vamos a hacer este ejercicio. Perdón, pero este ejercicio creo que es aleccionador de algunas cosas. Comienza diciendo BS, o sea, valor estimado de cría del toro caimán
1.400 litros de leche. Eso él tiene genéticamente dentro de su cuerpo, dentro de su individuo, tiene la capacidad de producir, de ofrecer 1.400 litros de leche. Valor estimado de cría. Aquí quiero hacer una acotación, porque he oído algunos, inclusive profesionales, pero algunos que quizás no están muy enterados, de que dicen este toro caimán con 1.400, positivo 1.400 litros de leche, tiene una alta heredabilidad. Ese toro tiene alta heredabilidad. Ese es un término mal utilizado. La heredabilidad está asociado a caracteres. La producción de leche tiene una heredabilidad. La alzada del animal tiene una heredabilidad. La forma de la ubre tiene una heredabilidad, pero ningún individuo, ni toro ni vaca, tienen heredabilidad. Tienen valor estimado de cría y tienen otra cosa más abajo que vamos a ver, que es HT, que es la habilidad transmisora. Vamos a decir la vaca ahora, la producción de la vaca mariposa es 4.700 litros de leche. Ajá. Te dirán, bueno, le voy a poner un ejemplo. Voy mañana a una finca, o fui ayer a una finca, y salió una vaca de la sala de ordeño, y el ganadero me dijo, mire, amigo, esa vaca produjo ayer 18 litros de leche. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué apreciamos de esa vaca? Bueno, 18 litros de leche, cualquiera dirá el tronco de vaca, ¿no? Es una muy buena vaca. Y entonces tengo de ahí dos imágenes. Uno me dice el dueño, y le pregunto yo, ¿cuál es el promedio del fondo? 10 litros de leche. Caramba, tronco de vaca, de verdad. 8 litros sobre promedio. Tronco de vaca. Pero me dice otro, en un supuesto caso, me dice, el promedio de mi fondo son 25 litros de leche. Ajá, ¿dónde me queda lo del 18? Si el promedio es 25, yo le doy la oportunidad para producir 25 y tú me produces apenas 18, tú eres una mala vaca. Por eso lo que quiero decir es de que un valor solo, un becerro pesó 270 kilos, ¿es bueno, regular o malo? Dime el promedio, dime la oportunidad que le dimos a ese becerro, porque si los compañeros pesaban 300, tú estás por debajo del promedio. Es decir, tus compañeros pesaron 200 kilos, tú eres un tronco de becerro, un tronco de maute, de animal destetado. Aquí tenemos nosotros el promedio del fondo 3.100, y lógicamente con la heredabilidad del punto 25, ahí nosotros determinamos el valor estimado de cría de la vaca, y entonces tenemos nosotros lo que llamamos habilidad transmisora, eso lo llaman los que trabajan con ganado de carne, lo llaman DEP. En Carora lo llaman índice genético del toro, y el de la vaca mariposa se llama índice genético de la vaca. Eso es lo que, porque el valor de cría es lo que yo tengo, yo ofrezco. Es lo mismo que yo le ofrezco una cerveza a una persona, todavía la cerveza está en mi mano. Cuando él la toma, la cría, como nosotros tenemos en bovinos, tenemos nosotros 30 pares de cromosomas, y en la célula diploide, en la célula normal, pero las células sexuales, él le transmite nada más 30 cromosomas, porque es una célula haploide. Quiere decir de que la cría recibe la mitad de lo que yo le ofrezco. Si yo le ofrezco 1.400, él recibe 700. Yo lo evalúo en base de 700, y la conclusión es que nosotros tenemos que evaluar el animal en función de sus crías, de sus descendientes. Cómo se comporta el animal en función de sus crías. Pasemos a la otra. Producción y reproducción. Ahí está la pregunta. Pasemos a la otra. Muchos preguntan aquí si la producción es antagónica a la fertilidad. Eso lo han mencionado. Yo me voy a quedar, es positiva,
yo me voy a quedar en el antagonismo de genético. Los genes que afectan la producción de leche y los genes que afectan los días vacíos, para decir dos valores nada más. Si la correlación genética es 1, quiere decir que los mismos genes que afectan la producción de leche son los que afectan los días vacíos. Bueno, mis amigos, no tenemos nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Pero, pásame la otra. Pero como esa correlación no es 1, entonces tenemos nosotros la posibilidad de mejorar genéticamente ambos caracteres. Quiere decir, en otras palabras, de que hay un grupo de genes que son propios, son independientes para la producción, para los días vacíos, y nosotros tenemos que estimular esos genes que se hagan mejor para que los días vacíos bajen. Y tengo otros independientes en la otra mano, donde tengo los genes de producción de leche, y yo trato de que esos genes se incrementen para que produzcan más leche. Y tenemos un grupo que yo, revisando literatura, la correlación genética esa puede ser, hay uno de 37, otro de 40, otro de 50% de los genes son comunes a los dos. O sea, afectan a los dos simultáneamente. Le sirven para uno como le sirven para otro. Bueno, ¿cuál es la solución que tenemos nosotros aquí? Pásame la otra. Saludos del doctor Reinaldo García desde Upata. Ay, papá, igualmente, ¿verdad? Un saludo de esa tierra. Tengo mucho tiempo que no he ido. Bueno, después de la pandemia y de la gasolina y la cosa de esa, se nos ha complicado, ¿verdad? Cuando ustedes preguntan en un momento dado, ¿por quién selecciono yo? ¿Por leche? ¿Por reproducción? Nosotros tenemos un recurso que es un índice. Nosotros podemos combinarlo. Yo le decía, ¿y cómo hacemos nosotros para mejorar la producción y mejorar la fertilidad? O sea, hacer simultáneamente, bueno, este señor índice, eso es un recurso genético bien difundido, bien conocido. Y esto, aquí está una B1 y B2. La B1, eso son una constante multiplicado por los litros de leche producida en la lactancia, en tal fertilidad, día vacío, tal. ¿Qué tenemos nosotros en la B1 y la B2? Bueno, lógicamente tenemos la heredabilidad, tenemos la covariancia entre los dos, pero tenemos un valor muy importante que es el valor económico. Y el valor económico, y este índice, cualquiera realmente puede hacerlo sin mayor problema. No creo que esto es una ciencia de altura, de alta tecnología, ¿no? Eso, búsquense ustedes, y lógicamente hay trabajo, específicamente una tesis de un tutoriado mío, hizo una tesis para determinar el valor económico de los caracteres, pero estamos hablando de una cosa un poquito diferente. Pero póngale el valor de producción. ¿Cuánto vale un litro adicional? Póngale, cada litro adicional me produce 50 centavos de dólar. ¿Cuánto me produce reducir un día en los días vacíos? Bueno, nosotros cuando el ROPL, después de los 60 días, eso lo hizo un grupo económico, estoy hablando hace mucho tiempo. Algunos dicen que son 10 veces la leche. Si la leche es 50, bueno, 10 veces sería $5. Nosotros, después de los 60 días, en un estudio económico nos dio $3. Estamos hablando cuando la época todavía de dólar a 4.30. Pero fácilmente puede alguien hacer eso y obtener un índice. Y si ustedes quieren meter otros valores, aquí le ponemos más o menos porcentaje de grasa y podemos poner el tamaño del animal. Eso, la genética permite, los índices permiten de combinar cualquier cantidad de caracteres que sean interés. Lógicamente, si no tienen valor económico, desaparecen automáticamente del índice. Pero lo estamos metiendo
caracteres que tengan heredabilidad muy bajita, posiblemente ustedes dirán, bueno, la fertilidad tiene una heredabilidad de 0.7, de 0.5 y tal, mientras la producción tiene de 0.25. Eso a mí no me afecta porque también ese 0.7, si son promedio de varios animales, esa heredabilidad sube a valores que son interesantes. Pasemos al otro. Conclusión. Doctor Han, perdió la señal, no lo veo, no lo escucho. Bueno, amigos, mientras retorna la comunicación, hemos tenido la noche de hoy una excelente conversación para tomar nota y agarrar palco de lo que hemos escuchado del doctor Martín Han. Nos ha llevado muy con una conceptualización muy básica, muy sencilla de qué debemos hacer para conocer nuestros rebaños, para conocer nuestras vacas, cómo ir mejorando nuestras vacas, cómo seleccionar el toro, la importancia. Perdón. Doctor, estaba haciendo un resumen mientras agarraba señal. Estaba hablando de lo interesante que ha sido esta conversación hasta el punto donde la comunicación se cortó un poco, ¿no? Y decía que nos ha llevado usted de una manera muy sencilla, muy clara, a una evaluación de nuestra unidad de producción que debe ser manejada, doctor, por un asesor. ¿Cómo hacemos los pequeños productores para llevar esta situación? La pregunta que le hice antes. Y bueno, le permito a usted hacer las conclusiones de este interesantísimo conversatorio de la noche de hoy. Bueno, déjeme terminar con otra diapositiva. La próxima, pásame la próxima. Aquí, esta foto le tomé yo quiero concluir con eso. Yo tomé esa foto en una finca en el sur del lago, una vaca muy acebada, como ustedes ven, la grupa caída, tiene un poquito de jiba, oreja larga y tal, no sé qué. Y a esa vaca le puse yo un toro Carola. Y cuando tomé esa fotografía y el becerrito me estuvo viendo, yo le dije a ese becerrito, mira, tú eres así y vas a ser así. Es un becerrito macho, pero puede ser hembra también. Tú vas a ser así. Tú vas a producir de esa manera, vas a crecer de esa manera por decisión mía. Y el becerrito me vio, tú eres el responsable que yo sea así. Así es. Tú no naciste por obra y gracia del Espíritu Santo, ni por azar, ni nada de eso. Yo decidí de que tú fueras así. Y ese mensaje, cada becerro que nazca mañana en su finca, usted tiene que decirle de que ese becerrito, ojalá ese becerrito se hizo por decisión mía. Y eso no solamente fue uno. Yo hice apareamiento de más de 2,000 becerros. Más de 2,000 becerros me dijeron a mí de que tú me hiciste por decisión tuya apareamiento correctivo, usaste mi padre, buscaste el padre apropiado para mi vaca, mi madre, y así yo nací. Doctor, aquí hay una pregunta de Ernesto Jiménez. Nos dice, saludos, doctor Javi. Sí. Para ese índice de producción-reproducción, ¿el carácter de producción sería producción total o producción ajustada? No, yo diría ajustada. No, la producción total en lactancia, yo preferiría una ajustada a 244 días. Ese es un buen valor, 244 días. Llevar siempre a 244 días para tener siempre la misma línea de las vacas, para poderlas clasificar y evaluar a todas. Es el que tiene mayor heredabilidad, y entonces cuando nosotros seleccionamos por ese carácter,
nosotros vamos a tener mayor progreso, mayor genes buenos, porque nosotros a la larga lo que queremos es eliminar los genes buenos y sustituirlos por genes, pero eliminar los genes malos y sustituirlos por genes buenos. Esa es la función. Nos dice Ernesto Jiménez, extraordinario mensaje, doctor. Yo lo copié así para mis apuntes. Mejorar el rebaño es su decisión. Sí, claro. Eso nosotros, ese es el objetivo. Y ya le digo, quizás muy laborioso, tiene mucho, porque es bastante complejo, pero con asesores y con información. Recuerden que hay que tomar decisiones y decisiones genera una acción. Si nosotros no tomamos acciones en la finca, y las decisiones son producto de la combinación de información veraz, de buena calidad, más conocimiento. Si ustedes combinan conocimiento con información, usted va a tener una acción efectiva, lógicamente útil para el rebaño y todo a la larga lo que queremos es que se produzca más dinero, que produzca más beneficios, porque yo como veterinario, como asesor, el hombre, si no tiene esos ingresos, no me puede pagar, no me puede, lógicamente, contratar. Y por eso que yo deseo de que y nuestro objetivo es exclusivamente o fundamentalmente de que tengamos mayor rentabilidad. Exactamente, doctor. Y enfocados en la ganadería regenerativa, que la rentabilidad esté marcada por la adaptabilidad, la reproducción y la producción de la vaca. Así es. Bueno, doctor. No yo diría... Perdón. Ajá, dígame. No, adelante. O déjeme cerrar a mí para que usted se despida de nosotros. Doctor, no me queda más sino agradecerle. En verdad que valió la pena haber esperado todos estos días. Cierra la presentación. Haber esperado todos estos días por este excelente conversatorio. De verdad que no le tengo palabras como decirle, y espero y aspiro que muchos de los que no pudieron estar presentes para poder escuchar esta excelente disertación que usted nos regaló puedan acompañarnos en el chat de Ganadería Regenerativa en Venezuela, puedan verlo con posterior tiempo y dedicarle un tiempo a escuchar paso a paso y poder tomar notas y poder dirigirse y poder guiar y poder buscar, y ojalá podamos seguir preparando muchos más Martin Han que puedan guiar a los productores a mejor destino, a mayor rentabilidad, porque muchos han abandonado el campo, doctor, justamente porque han perdido la visión de lo que se quiere. Yo pienso, no sé si me equivoco, usted que es el experto, que muchos buscan ahorita urgentemente cambiar a búfalas porque le han dicho que son más reproductivas, que las vacas no son reproductivas, que las vacas no se preñan como las búfalas, que con la búfala tiene un becerro seguro y tiene leche, en fin. Y yo creo, no sé si me equivoco, que la culpa es totalmente nuestra por no haber hecho los cambios genéticos adecuados en el momento adecuado para poder tener vacas eficientes. Así es, Basilio. Definitivamente eso es. Y repito otra vez, hay que tomar acciones, y te voy a terminar con una anécdota. Tú hablabas por ahí, alguien mencionaba de que es necesario que el caporal se baje del caballo y el dueño se baje de la camioneta. Bueno, mi amigo, ese ha sido por 60 años. A mí me encanta caminar. Yo dejo la camioneta en la casa de la finca y yo camino la finca. Usted no tiene idea de lo que yo observo cuando llego otra vez a la casa y hablo con el dueño. Mira, ¿cómo es posible que ¿Cómo es posible? Sí, que se cayó un árbol hace no sé cuánto tiempo, tumbó para decirle cantidad de cosas. A mí lo que me gusta, 3 horas, 4 horas, 5 horas caminando, le doy vuelta a la finca, él me dice cuáles son los linderos y por ahí me voy caminando y observo
cantidad de detalles que es impresionante. Y me fascina hacerlo, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos despedimos de este excelente conversatorio. Esperemos poderlo tener de vuelta en otra oportunidad y que los amigos del chat, aquí el señor Carlos Alí Pernía Ojeda nos deja una última reflexión. Sí, claro, hay que evaluar las vacas y el toro, pero como dice el doctor, lo mejor se reflejará en las crías. Sí, claro. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ya la vaca está hecha. ¿Qué vamos a hacerle? Nosotros no le podemos inyectarle algo para que... No, el trabajo nuestro es la cría, el reemplazo. Bueno, mira, ha sido un placer, Basilio, y estoy a la orden. Dale. Yo trabajo más que nada por WhatsApp y por el correo de Gmail o el correo de Hotmail. Y bueno, cualquiera que tenga algún comentario, una pregunta, algo que pueda aportarme, inclusive experiencia, especialmente hay varios comentarios sobre la cosa del destete, el becerro, ahí hablaron y sí te digo, y me perdona Basilio, de que tú utilizaste ayer una palabra que no me agrada mucho, que es una meta. Tú tienes una meta de que las vacas paran a 30 metros. Yo asumo, yo veo la meta como la meta de una carrera de Fórmula 1 o de un maratón, que se esfuerzan todos, llegaron a la meta y se relajan. Y eso nosotros no podemos hacerlo. Hay un principio, y se lo quiero compartir, y perdone un minuto más. En todo esto, lo que es reproducción, lo que es producción y crecimiento, eso es una acción como una esponja llena de agua, y bajar de 160 días vacío a 140, bueno, aprieto un poquito la esponja y me sale una cantidad de agua, pero bajarla de 120 a 100 días tengo que apretar más, y para bajarla a 90 días tengo que apretar, pero siempre tengo que mantener la mano bien apretada para buscar de 90 a 89. No lo lograré quizá, pero mientras yo lo esté tratando de obtener, no voy a relajar eso, porque si yo digo que estoy satisfecho, si yo digo que cumplí la meta, seguro que abro la mano y volvemos otra vez a los 160 días. Bueno, doctor, quizás no me supe explicar ahí, ¿no? La meta de este año que me fijó Merilio, me dijo, tienes esta meta. Una vez la cumplamos, vamos a pasar a la segunda fase. Todas las que caigan aquí para arriba van para afuera, para después, esa misma campana de Gauss me la estableció ahí. Me vas a cortar aquí y después vamos a cortar aquí y después vamos a ir mejorando año a año. Pero esa meta es la de este año y cada año debemos ponernos una meta mejor, como usted bien acaba de explicar con el mejor ejemplo de la esponja. Aquí, doctor, para yo cerrar y que usted despida, nos manda Indoculturas y Participación Veterinaria. Para tener muchos Martín Han hay que pagarle bien a los veterinarios. Yo quiero decirle que para pagarle bien a los veterinarios, al amigo Indicultura, los veterinarios tienen que meterse, como usted está haciendo, en la rentabilidad de la unidad de producción. Porque mientras las unidades de producción sean rentables, yo creo que los productores no van a tener escatimar esfuerzos en pagarle muy bien a sus veterinarios. Por eso yo le decía en estos días una conversación muy bonita con una doctora, amiga mía, que necesitamos que los veterinarios no solamente vayan y palpen el rebaño, sino que se inmiscuyan en el proceso de rentabilidad de la finca, que sean parte de eso, para que sean, yo siempre he dicho, no del veterinario, sino de todo profesional, cuando usted se va y no hace falta es porque usted no hizo nada bueno. Así es, así es. Bueno, saludo a todos los que participaron. Y bueno, me contento si le he sido algo de útil. Bueno, me place, estoy muy satisfecho, muy contento, y voy a dormir tranquilo dentro de un ratico, haber hecho una contribución pequeña al conocimiento de una cosa tan importante como es la genética y como es el animal, la vaca.